Ya estamos de regreso en la emisión estelar de Informe TVX. En nuestro espacio de entrevista ya está con nosotros Roberto Cuéllar, director de la Organización de Estados Iberoamericanos de El Salvador, y estaremos conversando sobre el Premio Iberoamericano de Educación Óscar Arnulfo Romero. Buenas noches, Roberto, un gusto que nos acompañes en este espacio de entrevista. Muchas gracias por invitarme, Alejandra. A ver, muchas gracias a ti por acompañarnos esta noche. Comenzamos directamente este espacio y en el marco de la conmemoración de los 100 años de vida de Monseñor Romero, la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, convocaron a la segunda edición del Premio Iberoamericano de Educación de Derechos Humanos, Óscar Arnulfo Romero. Directamente, Roberto, coméntanos de qué se trata este premio. Es la segunda edición del Premio Iberoamericano sobre la educación en derechos humanos, que es un derecho humano fundamental a la democracia, que nominaron desde Madrid tanto la Secretaría General de la Organización de Estados Iberoamericanos como la Fundación SM, que patrocina el premio desde el 2015 en honor a la memoria y el pensamiento pedagógico de Óscar Arnulfo Romero. Frecuentemente no lo valoramos y no lo estudiamos en El Salvador como merecería el pensamiento, sino que nos dedicamos más que todo a la fase pastoral, o diría yo, político-cristiana, de lo que fue la vida del arzobispo Romero. Sin embargo, él tiene una contribución extraordinaria en cuanto a la dinamización de la educación, a poner en marcha programas que correspondan a la niñez y a la juventud frente al análisis social de la realidad, y a introducir contenidos muy humanistas dentro de la educación que no sean amontonamiento de textos ni curriculistas nada más, sino que sean críticos y analistas de la realidad desde la primera edad escolar. Lo dijo en junio de 1978, y la Secretaría General de la organización, que tiene sede en Madrid, como le dije, es la que anunció el premio en 2015 y ya se entregó la primera edición del premio al Grupo Brasil, que lo ganó entre 19 países concursantes hispano y portugués parlante de toda la región de América Latina y el Caribe, y también participó España y Portugal. El sistema iberoamericano está compuesto precisamente por 22 naciones. Se acaba de incorporar la comunidad del Principado de Andorra, que es un estado situado en los Pirineos, entre la frontera de Francia y de España. En esos 23 países, 23 estados, se ha abierto la segunda edición del Premio por la Educación en Derechos Humanos, Óscar Arnulfo Romero, que es sin duda no un homenaje, sino un símbolo o un significado auténtico de lo que puede ser una educación en derechos, una educación en valores, una educación para la ciudadanía, que es lo que nos tenemos que replantear en El Salvador, a modo de tratar de contener el problema de la violencia, de contener la mucha y tremenda desigualdad que tenemos acá, como también generar un país más productivo, un país productivo pero con equidades también, sin iniquidades, y un país que genere dentro de la educación un esquema habilitante de ciudadanía para una verdadera democracia. Es importante, Roberto, recordarle a los televidentes que el natalicio de Monseñor Romero se cumple este agosto de este año, y en ese sentido, como tú ya lo mencionabas, cómo este premio viene a reafirmar la grandeza del espíritu y el pensamiento del Beato Romero, quien se interesó, como tú ya lo mencionabas, en conseguir mejores niveles de vidas en Iberoamérica y en El Salvador. Él no trascendió en vida a toda la región de América Latina y el Caribe. Él lo que hizo fue generar una cancha importante, por hacer una parábola, generar una cancha local trascendente frente a la realidad en la que le tocó actuar. Desde mi punto de vista, para mí, personalmente, que le conocí, fui modestamente su colaborador jurídico principal, dirigiendo el socorro jurídico del arzobispado, que era la oficina de auxilio legal para las víctimas y para la gente más pobre del país. Durante 3 años, para mí personalmente, que me eduqué en un colegio católico, cristiano, jesuita, fue la primera ilusión de autenticidad jerárquica, autenticidad cristiana en servicio de la gente, dado de que con su investidura que tenía como arzobispo, yo creía que él iba a vivir en un palacio arzobispal, o que iba a tener un carro último modelo, o que iba a disfrutar, diría yo, de lo que es también las mieles del poder eclesiástico. El poder eclesiástico tiene fuerza también en El Salvador, siendo que en aquella época ustedes no habían nacido, nadie de ustedes, ninguno de ustedes, pero en aquella época el poder eclesiástico era, además de constitucional, políticamente influyente.
Y mi sorpresa fue que cuando asesinan al padre Rutilio Grande, el 12 de marzo del 77, jesuita, al que conocimos, y no tenía representantes legales en la iglesia, buscó ese equipo de jóvenes abogados, 24, 25 años, recién salidos, egresados, o que estábamos haciendo nuestras primeras prácticas y que veníamos de bufetes bastante acomodados. Nos dijo, por favor, necesito representantes, y nos convocó a una reunión. Pensé que la reunión iba a ser en el Palacio Arzobispal de San Salvador. No, fue el lugar donde él iba a habitar. ¿Dónde iba a habitar? En el Hospitalito de la Divina Providencia, regentado y trabajado y actuado por las religiosas carmelitas misioneras de Santa Teresa, que hicieron misericordia con los pobres, más pobres, desahuciados de cáncer, terminales, extremadamente pobres que no tenían recursos. Ahí iba a vivir el arzobispo. Para mí fue una sensación impresionante de autenticidad, de ilusión, realmente, de que la Iglesia Católica estuviera directamente desde su altura geográfica con los pobres. De ahí él marcó la cancha con obras de misericordia, con obras de auxilio, con obras de desarrollo comunitario y de pastoral. Yo no soy teólogo ni tampoco cura, pero sin embargo, ahí es donde él ejerció su magisterio. Y ese magisterio ahora es universal. Cuando el 2015, en diciembre, la premiación fue en Brasil, del Premio de Educación en Derechos Humanos, fue en Perú, en Lima, Perú, y ganó Brasil, yo estaba presente porque era parte del jurado. Me invitó la Secretaría General a ser parte del jurado, y vi en el rostro de las premiadas, que es un grupo de mujeres, un colectivo de mujeres que trabajaba en las cárceles, que trabajaba en las escuelas, cuando le dijeron Romero, y cuando le dijeron a ella, hable sobre Romero, yo sentí que que se transfiguró el rostro de esas 5 muchachas, de esas 5 mujeres que trabajan en las escuelas, interpretando a Romero como que si fuera mejor que los salvadoreños como tal. Ahí me di cuenta que Monseñor Romero era ya un mito universal. A ver, Roberto, dejemos un poquito de lado el tema del premio y coméntanos, tú que estuviste muy cerca de Monseñor Romero y que le conociste, ¿quién era Monseñor Romero? ¿Cuál es la esencia de Monseñor Romero? Tuve la fortuna y la dicha enorme de estar en un lugar y en un momento oportuno y para mí correcto moralmente en esa etapa de la historia del país, cuando sucede el asesinato del padre Rutilio Grande, jesuita, ex prefecto del Seminario Mayor de San José de la Montaña, y en que había que representar a la iglesia en aquel momento sin tener absolutamente nada que ver con la iglesia. No encontraban, como digo, abogados experimentados, abogados ya con trayectoria demostrada, abogados que hicieran la tarea normal y correcta en un litigio común y corriente. Y recurrieron los jesuitas al grupito de jóvenes que nos reuníamos para ofrecer nuestro servicio social, si no diariamente, sino diariamente, una vez o 2 veces cada semana, representando casos de personas muy pobres del país, que concurrían al Colegio Externado de San José a pedir ayuda. Entonces, el arzobispo, cuando no encontró esa representación legal que él creía experimentada, aceptó la propuesta de los jesuitas de que el pequeño grupo de jóvenes abogados, jóvenes estudiantes avanzados de Derecho, representáramos en el caso. Y Monseñor Romero se ilusionó con ese grupo y fue el que le acompañó prácticamente toda su vida. Tuve la fortuna de coordinar el servicio jurídico social y tener un trato casi, si no diario, diría yo, semanalmente, con 3 o 4 frecuencias con el arzobispo, en consultas, en asesorías, en representaciones, en visitas de campo a territorios desangrados también. Lo que vi en Romero, en primer lugar, es un apóstol de las bienaventuranzas. Él puso las bienaventuranzas como la mayor gesta revolucionaria de cualquier cristiano. Dar de beber, auxiliar, representar, ir a la cárcel, asistir al herido, etc. Las bienaventuranzas les dio una dimensión no solamente espiritual que la tuvo, sino una dimensión política desde su fe cristiana, directamente enraizada con las personas más pobres. Ese rasgo me sorprendió.
no solamente me sorprendió, sino que nos transformó el servicio jurídico y nos quedamos a trabajar casi permanentemente con él hasta su muerte, hasta el día 24 de marzo. Tuvimos, así como la dicha enorme de trabajar con Romero, tuvimos la desafortunada ocasión de acompañar todos los trámites a su muerte. Representar a la Iglesia no solamente en el examen forense, en las primeras investigaciones, sino representar a la Iglesia también en los difíciles momentos de la autopsia del cadáver del arzobispo. Me correspondió ir a hacer todo el papeleo para el funeral oficial de la Iglesia Católica y tratar de dejarlo como un magnicidio, es decir, habían tocado a la más alta autoridad de la Iglesia Católica y se negaron en el registro civil a asentarlo de esa manera. ¿Qué le puedo decir? Hay muchas anécdotas de la vida de Romero que las he relatado en otro momento, pero una que desde nuestro campo de trabajo me emocionó fue cuando él nos pidió que asistiéramos a la misa en la que respondió él a un emplazamiento del Poder Judicial en la fiesta de Pentecostés de 1978, cuando él 15 días antes de la fiesta, en una de sus homilías sobresalientes, denunció que habían jueces en El Salvador que se vendían, jueces venales. La Corte Suprema de Justicia respondió el lunes diciendo que el arzobispo tenía la obligación de mencionar por su nombre los jueces que se vendían. El arzobispo meditó su respuesta, la hizo 15 días después en la fiesta de Pentecostés y dijo que el Poder Judicial estaba prácticamente corrupto de pies a cabeza en aquel momento y que no era una cuestión de toma y daca de dinero, sino que era un incumplimiento de la sagrada función de administrar justicia para la gente más pobre en el país y aceptar casos de violencia contra la dignidad humana que no eran clasificados dentro de los tribunales como violaciones de derechos humanos. Nos dio una clase, en primer lugar, no solamente de ética judicial, sino nos dio una clase también de una probatoria, de una probatoria y clara declaración de la corrupción en el sistema judicial, que no se ha podido todavía eliminar. Y esa práctica, Roberto, perdura hoy en día. Una muestra muy clara de ello es que no se ha procedido a investigar las causas de los hechos cometidos durante el conflicto armado y una de ellas justamente el asesinato de Monseñor Romero. Mire, es paradójico que Monseñor Romero, como le dije ya a usted, querida Alejandra, es un mito universal en varias áreas, no solamente en la educación, sino en el derecho a la verdad. Usted sabe que Naciones Unidas determinó y clasificó y proclamó el día 24 de marzo, desde el 2010 en adelante, como el Día Internacional de Conmemoración del Derecho a la Verdad que tienen las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Y El Salvador ni siquiera ha ratificado la Convención sobre Desaparecidos Forzados. El Salvador ni siquiera ha iniciado la investigación sobre casos como los de Romero o reabierto la investigación como tal. Hasta ahora, hace un año, por decisión de la Sala Constitucional, se tumbó la ley de amnistía en El Salvador, realmente. Pasamos 25 años y fuimos. Yo trabajé mucho tiempo fuera del país después de que murió Romero. Tuve que salir del país. No me pregunte por qué, usted ya supondrá por qué. Pero trabajé en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en México, Costa Rica, en Washington. Y éramos el país que a pesar de tener al símbolo del derecho a la verdad, no eliminábamos, no terminábamos con las trabas que había para que las víctimas tuvieran acceso a esto. O sea, le digo, es paradójico. Él es un símbolo también, no solamente con su pensamiento pedagógico, ni también con su propuesta de bienaventuranzas en función de la gente más pobre, sino también en estos casos que usted está planteando en este momento. Increíblemente, le digo, el Poder Judicial fue el que, por medio de la Sala Constitucional, el que terminó con esa muralla de oprobio, con esa vergonzosa ley de amnistía que teníamos acá en este momento. Creo que el 13 de julio fue el año pasado un día para celebrar para las víctimas, como me lo han comentado varias víctimas de la época. Sin embargo, hace falta una decisión moral, ética y política en la cual se levante el velo de la impunidad. No quiere decir hacer venganza y hacer justicia a mansalva, sino
decir un poco la verdad. Si todos los países de América Latina lo han hecho, Chile lo hizo, Argentina lo hizo, Uruguay lo hizo, Brasil lo hizo también, Colombia lo está preparando bastante bien por otro lado, Perú lo logró, Guatemala ha hecho mucho más avances en estos casos que El Salvador también. Nos hemos quedado en la cola, rezagados. Definitivamente, Roberto, que con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, El Salvador vio como hasta cierto punto una luz que hasta la fecha seguimos esperando encontrar alguna respuesta. Eso lo tratamos al volver de la pausa. Hacemos una pausa, no nos cambie y continuamos con más. Ya estamos de regreso en nuestro espacio de entrevista. Nos acompaña Roberto Cuellar y le estamos hablando sobre el Premio Iberoamericano de Educación Óscar Arnulfo Romero. Continuando con el tema, Roberto, quisiera que habláramos ya directamente sobre este premio. Coméntanos, a tu juicio, cómo el pensamiento de Monseñor Romero puede enriquecer la práctica pedagógica en nuestro país. Usted me ha puesto en bandeja un tema fundamental que Romero insistía en que acostumbremos a los niños y las niñas, hagamos la práctica de los niños y las niñas de análisis crítico de la realidad. Y bien le vendría a este país una escuela sobre la impunidad, o una escuela contra la impunidad, o una escuela para acostumbrarnos a estudiar la verdad realmente de lo que acontece en materia de derechos humanos. Hoy tenemos un cuadro dramático de problemas en derechos humanos en los cuales bien haría la institucionalidad del Estado, no solamente el gobierno, sino el Estado es el legislativo, el Poder Judicial también, por otro lado, y otras instancias autónomas que con el ejemplo podrían hacer que El Salvador, o hacer mover a El Salvador a una clase verdaderamente develada para terminar con el telón de la impunidad en diversas materias. La mejor educación es el ejemplo, la mejor educación es que el Estado mismo funcione, que sea un servicio de ética ejemplar realmente. Y creo que ese es un tema importante también, no solamente pasar de una escuela contra la impunidad o una escuela que devele la impunidad desde la primera edad escolar, es decir, ¿por qué no El Salvador lleva a cabo una lectura universal y crítica de los acuerdos de paz desde primer grado hasta último año de bachillerato? No firmaron los acuerdos de paz las partes en conflicto, que hoy están en el gobierno, otros están en el legislativo, etcétera, o en el Poder Judicial. Hagamos currículo desde primaria, desde la educación inicial, los acuerdos de paz, que son fundamentos éticos de cualquier proceso pedagógico nacional, cualquier proceso pedagógico transformador, como lo pedía Romero. Hagamos de los informes de la Comisión de la Verdad un estudio crítico de la realidad. Ese informe de la Comisión de la Verdad también es universal. Tomemos 4 o 5 partes del pensamiento universal del arzobispo Romero, que lo valoran en otros países. Yo he estado participando modestamente, Alejandra, se lo digo, en varias universidades de Estados Unidos, de Europa, de Francia, de Inglaterra, de Canadá, de México, de Argentina, de Uruguay, en donde tienen cátedras sobre el pensamiento del arzobispo Romero. Aquí no veo cátedras sobre el pensamiento de Romero sistemáticas, permanentes, para universidades, para estudios secundarios, para estudios primarios también. Ahí tenemos tres grandes bloques que podrían ser parte de un tema curricular, de un tema transformador que coloque el premio, la segunda edición del Premio de Educación en Derechos Humanos Óscar Romero a El Salvador como promotor del pensamiento pedagógico de Romero. ¿Qué le quiero decir por esto? Que el premio, por supuesto, es un premio en metálico que se va a entregar en Colombia este año, al final, al ganador o a los ganadores del sector público magisterial, del sector público educativo, del sector público de las comunidades educativas y del sector social de las organizaciones civiles también, que van a participar en el premio. Está abierto para los dos sectores. Ese premio es en metálico y además se les pagará, por supuesto, se les costeará los boletos, la estadía en Bogotá, en un seminario en el que van a exponer su plataforma. Pero también en El Salvador va a haber una premiación acá sobre esto, y queremos que la premiación sea precisamente el día que se cumple el primer centenario del natalicio del arzobispo, el 15 de agosto de este año. Y ya tenemos escogido el lugar, lo queremos hacer en el Hospital La Divina Providencia, donde él vivió sus últimos 3 años, donde él vivió como arzobispo y donde él murió como héroe de la ética
nacional de El Salvador que tampoco le hemos estudiado en este momento. Así que hay varios temas ahí incluidos de lo que puede ser este abanico de propuestas para estudiar, para plantear al premio de Educación en Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero para 19 países iberoamericanos de Latinoamérica y para 3 países de Europa que son parte del sistema iberoamericano. Quiero tocar ya más adelante más detalles sobre este premio, Roberto, pero antes tengo una duda. ¿Cómo será el papel del Ministerio de Trabajo en todo este proceso del premio? Del Ministerio de Educación, perdón. Claro. El premio localmente en El Salvador está patrocinado por el Ministerio de Educación, por la Secretaría de Cultura de la Presidencia, por el Instituto Nacional de la Juventud, por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y por la Secretaría de Educación y Cultura del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. El papel del Ministerio de Educación es no solamente de tal importancia, sino de tal relevancia que está dirigido precisamente al sector público que trabaja con la educación. El profesorado, el magisterio, maestras y maestros que se enfrentan con un cúmulo de problemas, y admiro cómo sale adelante precisamente la gestión educativa. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación trabaja en varios componentes que tanto el ministro como el ministerio en general, la viceministra y el viceministro, se han propuesto llevar adelante la educación y la formación técnico-profesional como un derecho humano fundamental alternativo a la educación de calidad, especialmente para jóvenes de escasos recursos económicos que no pueden continuar sus estudios, sino que tienen que buscar alternativamente la educación para lo que llamaban antes oficios, que hoy son oficios profesionales, que hay que acreditarlos como tales para ingresar al mercado laboral, sin todavía tener el bachillerato tradicional como tal. En segundo lugar, estamos trabajando fuertemente con el derecho a la alfabetización. Tenemos 7 departamentos a nuestro cargo, la OEI, confiados precisamente por el Ministerio de Educación, en los cuales pretendemos que 2 departamentos sean declarados antes de que termine este periodo presidencial como libres completamente de la lacra del analfabetismo que afecta al 11.7% de la población salvadoreña. En tercer lugar, estamos muy comprometidos en habilitar las 16 sedes de la Universidad del Salvador virtual para la educación a distancia, que es pública, especialmente para lograr el acceso de la educación superior a alrededor de unos 30.000 o 40.000 jóvenes que quedan fuera del sistema universitario público de la Universidad de El Salvador, no porque no han aprobado el examen de admisión, sino porque no tienen recursos económicos ni sociales para acceder a la educación superior como tal. Ya se abrieron 7 carreras regentadas por la Universidad de El Salvador con el apoyo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica en un esfuerzo de integración universitaria ejemplar realmente en el sistema universitario centroamericano y del Caribe. Y estamos también, por otro lado, trabajando en programas de transformación escolar con el problema de la violencia en las escuelas. Entonces, ahí tiene usted un abanico de temas en los cuales el Ministerio de Educación tiene una relevancia fundamental en la política nacional educativa en función de lo que han planteado en el Consejo Nacional de Educación, el plan El Salvador Educado, que es una propuesta global, es una propuesta tutora de la educación, es una propuesta que contiene 6 grandes desafíos que van desde la violencia hasta la infraestructura escolar, pasando precisamente por toda la cuestión de darle más calidad a la educación, teniendo como eje central la formación de maestros y maestras con mayor calidad, con mayor especialidad, con mayor prestancia dentro de las escuelas también, por otro lado, y haciendo constitucional el derecho a la educación desde la educación inicial hasta la educación superior en un ciclo educativo, con una inversión fuerte realmente que debería ser progresiva en El Salvador, por otro lado. Ese es el papel del Ministerio de la Educación, dicho muy cortamente, en el premio. El premio se debe precisamente a la relación que tiene la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura con todos los ministerios de educación de los 23 países
del sistema iberoamericano. Perfecto, Roberto. Quiero tocar otro punto muy importante y es que tú ya lo mencionabas, las experiencias seleccionadas a nivel nacional participarán en el Premio Iberoamericano y sus representantes asistirán al segundo seminario internacional sobre educación en derechos humanos que se celebrará en el último trimestre de 2017 en Colombia. Coméntanos rápidamente cómo será este proceso de selección de experiencias. Serán convocadas, ya lo hicimos a partir del 24 de marzo, los premios nacionales, las ediciones nacionales. Hay una propuesta que se ha difundido por la página web de las 5 instituciones que patrocinan el premio, junto con la Organización de Estados Iberoamericanos también. Se llamaba el sector público magisterial, especialmente al sector público institucional educativo, como al sector privado, compuesto por los colegios de enseñanza privada, pero también con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los temas que ya comentamos: derecho a la alfabetización, derecho a la transformación escolar para conseguir escuelas libres de violencia, desarrollo de la calidad de la formación educativa y del magisterio nacional también, acreditación de temas como la ética en la escuela, o como acreditar temas importantes y las dificultades que tiene llevar a cabo ejercicios de ciudadanía dentro de las comunidades educativas, por otro lado. Entonces ya está listo la temática, etcétera, y bueno, la dinámica será manejada por un jurado de 6 expertas y expertos en educación en derechos humanos que son convocados por la organización y que tienen a su cargo la recepción de los trabajos hasta el día 30, al último día de junio de este año, y luego se llamará precisamente a los finalistas para hacer un examen directo de las propuestas y que lo presenten ante el jurado, y luego finalmente tendremos ojalá que sea la entrega del Premio Nacional el día 15 de agosto de este año en el Hospital Adviena de Providencia. Roberto, este premio es en efectivo, solamente tengo una duda, que si debe de ser invertido en un programa de los cuales resulten destacados. Esa es la condición de autenticidad del premio. El premio fomenta la incorporación de valores, de esquemas de ciudadanía y de derechos en el currículo, pero también en la gestión de las proyecciones educativas dentro de las comunidades. Es decir, qué hacen los grupos de la sociedad civil cerca de las comunidades educativas, no solamente para apoyar derechos consustanciales al derecho a la educación, como la vivienda, programas alimentarios, como el vestido, como el derecho a tener una buena estructura escolar, a la vivienda escolar también, sino también, por otra parte, sin duda, a la reanimación de la comunidad escolar en términos de derechos. Entonces, el premio tiene un componente metálico fuerte, son $10,000 que tienen que invertirse precisamente, y es la condición que deben de invertirse, que estimulamos a que se inviertan directamente en los esfuerzos ganadores, en los esfuerzos que apuntaron bien a conseguir los mejores goles del campeonato de la educación en derechos humanos. Perfecto, Roberto, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. La invitación está hecha para que pueda participar en el Premio Iberoamericano de Educación Óscar Arnulfo Romero. Muchas gracias, Alejandra. Un placer. Bueno, con esta información hacemos una pausa. Les recuerdo que nuestras redes están disponibles y puede buscarnos como Canal TVX y como Expresa TVX. Recuerda nuestro periódico digital, informatvx.com. Hacemos una pausa y volvemos con más. No nos cambie.